Vamos a ir de lleno a este reportaje porque queremos sacarle todo el jugo posible. Estamos hablando de Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Por supuesto, estuviste escuchando todo lo que dijo Jorge. Y lo primero que me viene a la memoria es que precisamente para mantener ese equilibrio hace falta que el campo levante un poco la cabeza porque la situación es delicada. Los precios son los más bajos de los últimos 30 años, creo yo. Y encima con perspectivas de que eso no se va a recuperar mucho, sobre todo porque hay un jugador importantísimo como es los Estados Unidos, que le ha dicho a los agricultores, al revés de lo que pasa acá, van a tener un apoyo de 12.000 millones de dólares. ¿Cómo lo ves? Sí, así es, Gustavo. Bueno, gracias por invitarme. El contexto es bastante complejo. Por lo menos la parte climática hoy nos viene acompañando, que estuvo lloviendo y eso permite tener mejores perspectivas, pero en términos de precios, como bien vos decís, estamos en los niveles más bajos de los últimos años, en términos reales, los valores también más bajos de los últimos 20 años aproximadamente, y a pesar de esos bajos precios tenemos unos derechos de exportación que la verdad que siguen castigando al productor y hacen que hoy el escenario de cara a la futura campaña te dé resultados negativos, principalmente lo que es soja, uno de los principales cultivos. Entonces hoy la situación es bastante compleja porque venimos de campañas de sequía, la campaña pasada con la chicharrita, y esta campaña que pinta bien en lo que es la parte productiva. Por lo menos chicharrita está muy localizada, ¿no? Muy focalizada. Exactamente, pareciera ser que volvimos a nivel de población muy bajos, que no afectaría. Obviamente estos son fenómenos naturales que no tenemos 100% de certeza, pero la población ha bajado. El tema es que los márgenes son muy bajos y si bien podemos llegar a tener una mayor cantidad de granos que la campaña pasada, pero en términos de precio no están acompañando y hoy el resultado del productor es negativo, lo cual es altamente desfavorable el tema de que todavía siguen estando los derechos de exportación y que no haya perspectivas de que se saquen por lo menos en el corto plazo. Claro, porque, por ejemplo, tenés que haber leído, por supuesto, el informe de FADA, donde dice que 67 de cada 100 dólares que el campo percibe, 67 dólares se los lleva el Estado, ¿no? Sí, también si lo pensamos de otra forma, del total de ingresos que genera una hectárea de soja en nuestro país, son 3 camiones, un camión va directo a la Casa Rosa y los otros 2 camiones se distribuyen en costos, prácticamente no le queda nada al productor, pero el Estado sin asumir ningún tipo de riesgo se queda con un camión de cada 3 que produce el productor. Entonces ese es un impuesto muy distorsivo, también que genera una baja en la rentabilidad, menores inversiones, y más en este contexto, y de nuevo que no es algo menor, de precios bajos, que vos mencionabas el tema de la ayuda que le están haciendo a los agricultores estadounidenses. Tenemos Brasil, que ya en unas semanas más arranca full la cosecha de soja. También se depreció el real, eso hace que la soja brasilera sea más competitiva que la nuestra. Entonces la verdad es que se están dando varios... Pero además con la ventaja de que allá no tienen retenciones. Exactamente, no tienen retenciones, van a producir más de 170 millones de toneladas, ellos en 15 años multiplicaron por 3 su producción. Nosotros en Argentina hace prácticamente 15, 20 campañas que estamos con el mismo nivel, no permitimos que se incorpore nueva tecnología, nuevas tierras a producir. Y bueno, eso se ve reflejado en los niveles de producción y también en la pérdida de importancia relativa que tenemos como jugador agroindustrial comparado con lo que es Brasil o Estados Unidos, donde la verdad que, por lo menos a lo que es el lado de Brasil, quedamos en una posición muy pequeña en los principales productos como maíz, soja, donde producimos mucho menos que ellos, obviamente por cuestiones también geográficas, características que ellos tienen, pero también porque no tienen esos derechos de exportación y les permite invertir en tecnología, en un montón de cuestiones que hacen que tengan una mayor producción. Claro, y eso que el campo argentino por lo menos los productores argentinos son especialistas en costos, especialistas en rendimiento, especialistas en ir hacia adelante, es decir, casi líderes en el mundo, pero lo que pasa es que cuando te expolian desde el Estado no hay forma. Y ocurre que se lo viene diciendo desde el momento mismo en que se comenzó la campaña por parte de Milei, de que es el peor de los impuestos, pero dicen, los vamos a bajar, pero esa baja no llega. Me estoy refiriendo concretamente a los derechos
de exportación, las retenciones. Y hay un tema a resaltar muy importante, es el tema de los arrendamientos agrícolas. Cerca del 70% de la agricultura en Argentina se hace en campos arrendados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve cómo se pactaron los alquileres para esta nueva campaña, se mantuvieron en niveles elevados, incluso superaron a la campaña anterior, porque no porque las perspectivas de los precios aumentaran, sino también por las perspectivas de que se quiten los derechos de exportación y de volver más atractivo el negocio agrícola. Eso no se dio, es poco probable que pase en esta campaña. Entonces hoy el productor que alquila un campo para producir con este contexto, con este precio, con estos niveles de arrendamiento, el resultado prácticamente es cero o negativo en gran parte de las zonas. Entonces eso va a generar muchos problemas, más si no el volumen no acompaña, muchos productores que podrían tener problemas financieros de cara a la próxima campaña porque no van a poder cubrir sus costos en este contexto de precio. Uno ve, hoy estamos en 250, 260 dólares por tonelada para la nueva campaña, pero podría llegar a caer hasta 20 dólares más. Entonces son números, la verdad, que muy bajos. Claro, cuando uno piensa en la soja de Kirchner, 600 dólares, y pensar a 260, dice, pero ¿en qué mundo? Es decir, el mundo del revés. Y también preocupante, es decir, decimos preocupante, y realmente lo es, porque hay, es decir, digamos, pequeños signos, como decíamos recién, que los globos no tengan 100.000 dólares para cubrir una obligación y avisar que no van a pagar por 10 millones de dólares cuando estamos hablando de uno de los productores agrícolas más grandes del mundo, es para, por lo menos, ponerle un signo de interrogación ahí, ¿no? Sí, tiene parte que ver con la rentabilidad del agro, pero ahí también me gustaría como aclarar que no es una cuestión generalizada en el agro, todavía no se extendió a muchas empresas, son muy poquitas las que han evidenciado estos problemas, y también está en el cambio de modelo de negocios y el cambio de régimen económico que vimos a lo largo de este año. Creo que hace un año todos, cuando veíamos las variables que iban a regir a este año, a diciembre de 2024, creo que muy pocos economistas le hemos acertado o hemos pensado en que el dólar se iba a mantener, que el superávit se iba a mantener durante todo el año. Entonces todo eso obliga a replantear el negocio, y no solamente en el agro, sino en cualquier actividad económica donde con una macro más estable el negocio pasa por el volumen, no tanto por el precio. Antes teníamos tasas de interés en peso negativo que te permitían financiarte con una tasa negativa, teníamos devaluaciones que de pronto hacían recuperar la competitividad. Hoy ese escenario cambió, es diferente, entonces... Habría al mismo tiempo una gran incertidumbre. Totalmente. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a nadar en dulce de leche, y ahora hay que nadar en aguas agitadas marinas. Exactamente, y más cuando uno tiene una producción que depende no únicamente a nivel local, sino también depende de factores externos. Pero creo que hoy el negocio ha cambiado totalmente. El tema es que, como reclaman de todos los sectores, no se iguala la cancha, por ejemplo, con el tema de la cuestión impositiva. Si no hubiera derecho a exportación y uno entró en pérdida, bueno, lo vería un poco más lógico, pero hoy, teniendo un derecho de exportación del 33% sobre la soja principalmente, y teniendo resultados negativos, eso obliga a replantear, bueno, no estamos jugando todos con las mismas reglas. Entonces, me parece que esas son las principales demandas que se le exige al gobierno nacional, y esperemos que se dé respuesta, porque también es dinero que vuelve al interior, a la construcción, a la maquinaria agrícola. Yo creo que el productor argentino, siempre los excedentes que tiene, los vuelca, más como son piemonteses en nuestra zona, a ellos les gusta el sector dinamizador como el campo, poco. Exactamente, uno que es del interior y que viaja y que ve cómo se maneja, cuando el campo le va bien al resto de las industrias. Entonces creo que también es eso, y está dispersado en muchos productores, muchas empresas pequeñas. Entonces creo que eso sería un beneficio que permitiría al gobierno recaudar vía otros impuestos, pero que permitiría dinamizar aún más al sector más dinámico, valga la redundancia, de la Argentina. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno piensa en bajarle las retenciones así de manera importante al campo, es tan difícil como quererle sacar una muela al león sin dormirlo. Lo que pasa es que habría que dormir otros sectores muy importantes y hacer una modificación realmente muy, muy seria en todo el régimen impositivo argentino. Es decir,
Lo que viene para el 2025 es auspicioso, pero el camino va a estar cubierto de muchos baches y muchas montañas. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gustavo.